Como un telescopio pudo poner en jaque al poder más temido de su tiempo. Galileo Galilei no solo desafió la forma en que veíamos el universo, desafió a la mismísima Iglesia. En este video vas a descubrir cómo un profesor italiano, con ideas revolucionarias y un instrumento casero, provocó uno de los juicios más impactantes de la historia. Pero, cuidado, lo que parecía un conflicto entre ciencia y fe esconde una red de traiciones, egos heridos y poder absoluto. Quédate hasta el final, porque esta historia sigue resonando hoy, donde la verdad aún incomoda al poder. Para comprender verdaderamente el drama de Galileo, debemos primero transportarnos a la Europa de finales del siglo XVI y principios del XVII, un mundo en plena transformación. Tras la oscuridad relativa de la Edad Media, el Renacimiento había traído consigo un renovado interés por el conocimiento clásico y una nueva valoración de la razón humana. Italia, fragmentada en múltiples estados rivales, se había convertido en la cuna de este renacimiento cultural, con ciudades como Florencia, Venecia y Roma, compitiendo por atraer a los mejores artistas, arquitectos y pensadores. En este escenario de ebullición intelectual, un invento revolucionario había comenzado a transformar la difusión del conocimiento: la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Por primera vez en la historia, las ideas podían reproducirse y circular a una velocidad y en cantidades jamás vistas. Un libro que antes requería meses de trabajo de un copista para reproducirse, ahora podía imprimirse por cientos en cuestión de días. Este cambio aparentemente técnico tendría consecuencias profundas. Democratizaría el acceso al conocimiento y permitiría que las controversias intelectuales alcanzaran a públicos mucho más amplios. Simultáneamente, la unidad religiosa de Europa Occidental había sido fracturada por la Reforma Protestante. Iniciada por Martín Lutero en 1517, este movimiento no solo desafiaba la autoridad del Papa, sino que proponía una nueva relación con los textos sagrados. Los protestantes defendían que cada creyente podía interpretar la Biblia por sí mismo, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. La Iglesia Católica respondió con la Contrarreforma, un movimiento de renovación interna, pero también de endurecimiento doctrinal. En 1545, el Concilio de Trento había establecido posiciones firmes sobre asuntos de fe y prácticas religiosas, y la recién reformada Inquisición vigilaba con celo cualquier desviación de la ortodoxia. Las universidades europeas, por su parte, vivían una transformación gradual pero profunda. Instituciones tradicionalmente dedicadas a la teología, el derecho y la medicina empezaban a incorporar nuevas áreas de estudio. La filosofía natural, lo que hoy llamaríamos ciencia, comenzaba a florecer, aunque todavía fuertemente influenciada por los textos de Aristóteles, cuya autoridad en cuestiones físicas y cosmológicas había sido incorporada a la visión cristiana del mundo por Santo Tomás de Aquino 3 siglos antes. Esta combinación de aristotelismo y cristianismo formaba un sistema coherente y completo que explicaba tanto el funcionamiento del cosmos como el lugar del hombre en él. En medio de estos cambios, una nueva generación de pensadores comenzaba a cuestionar no solo qué sabíamos sobre el mundo, sino cómo lo sabíamos. Hombres como Francis Bacon en Inglaterra estaban proponiendo que el conocimiento debía basarse en la observación sistemática y la experimentación, no simplemente en la autoridad de los antiguos. A la vez, matemáticos como Johannes Kepler en Alemania aplicaban nuevas herramientas para describir los movimientos celestes con una precisión nunca antes lograda. Es en este mundo de cambio intelectual, tensión religiosa y transformación social
donde nació y creció Galileo Galilei, un hombre cuya vida personificaría las contradicciones y posibilidades de su época. En la ciudad portuaria de Pisa, el 15 de febrero de 1564, nació Galileo, primogénito de Vincenzo Galilei y Giulia Amanati. Su padre, lejos de ser un simple comerciante como a veces se ha retratado, era un distinguido músico y teórico musical que ya había desafiado las convenciones de su tiempo. Vincenzo había cuestionado las teorías musicales tradicionales basadas en ratios numéricos perfectos, demostrando mediante experimentos con cuerdas tensadas que la realidad física no siempre se ajustaba a los ideales matemáticos de la tradición pitagórica. Esta actitud inquisitiva y experimental, esta voluntad de poner a prueba las verdades aceptadas, sería un legado crucial que Vincenzo transmitiría a su hijo. El joven Galileo mostró desde temprana edad una curiosidad voraz y un talento notable para las matemáticas. Aunque inicialmente fue enviado a estudiar medicina en la Universidad de Pisa por insistencia paterna. La medicina era una profesión lucrativa que podría asegurar el bienestar económico que la familia necesitaba. Sin embargo, la pasión de Galileo estaba en otro lugar. Según cuenta la leyenda, mientras asistía a una misa en la Catedral de Pisa, su atención fue capturada por el movimiento rítmico de una lámpara que oscilaba colgada del techo. Usando su pulso como medida del tiempo, Galileo descubrió que el período de oscilación era constante, independientemente de la amplitud del movimiento. Un principio fundamental que más tarde sería clave en el desarrollo del reloj de péndulo. Abandonando la medicina para seguir su verdadera vocación, Galileo se sumergió en el estudio de las matemáticas, primero de manera privada y luego como profesor. A los 25 años ya había obtenido la cátedra de matemáticas en la Universidad de Pisa, a pesar de no haber completado un título formal. Fue aquí donde comenzó a desafiar las enseñanzas aristotélicas tradicionales sobre el movimiento. La leyenda cuenta que Galileo subió a la torre inclinada de Pisa para demostrar que objetos de diferentes pesos caen a la misma velocidad, contradiciendo directamente a Aristóteles. Aunque la veracidad histórica de este específico experimento es cuestionada por los historiadores modernos, lo cierto es que Galileo realizó exhaustivos estudios sobre la caída de los cuerpos y el movimiento que sentarían las bases para las leyes de Newton décadas más tarde. La vida personal de Galileo tampoco seguía los caminos convencionales. Tras mudarse a la República de Venecia para enseñar en la prestigiosa Universidad de Padua en 1592, inició una relación con Marina Gamba, con quien tuvo 3 hijos sin llegar a casarse. Sus 2 hijas, Virginia y Livia, eventualmente ingresarían en un convento, adoptando los nombres de Sor María Celeste y Sor Arcángela, mientras que su hijo Vincenzo sería legitimado más tarde. La correspondencia que se conserva entre Galileo y su hija María Celeste revela una relación cariñosa y de profundo respeto intelectual, ofreciendo una ventana a las dimensiones más íntimas de la vida del científico. Durante su estancia en 1900, Padua, Galileo no solo enseñaba matemáticas a estudiantes universitarios, sino que complementaba sus ingresos dando clases particulares y diseñando y vendiendo instrumentos científicos. Entre sus inventos de este periodo destaca el compás geométrico y militar, un dispositivo precursor de la regla de cálculo que permitía realizar cálculos complejos con facilidad. También mejoró termoscopios, precursores del termómetro, y estudió problemas de mecánica e hidrostática. Se estaba forjando así la reputación de un brillante profesor y un ingenioso inventor, pero los descubrimientos que cambiarían su vida y sacudirían el mundo intelectual de su época aún
estaban por llegar, esperando a que un nuevo instrumento ampliara literalmente su visión del universo. Galileo Galilei no trabajó en aislamiento. Formaba parte de una comunidad científica europea en formación, conectada por una extensa red de correspondencia que permitía el intercambio de ideas a través de fronteras políticas y religiosas. Entre las figuras más destacadas de esta red se encontraba Tycho Brahe, un aristócrata danés cuya principal contribución fueron sus meticulosas observaciones astronómicas realizadas a simple vista, las más precisas antes de la invención del telescopio, desde su observatorio Uraniborg. Financiado por el rey de Dinamarca, Tycho había acumulado datos que desafiaban tanto el modelo ptolemaico como el copernicano, proponiendo un sistema alternativo donde los planetas giraban alrededor del Sol, pero este y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Cuando Tycho falleció en 1601, sus valiosos datos astronómicos pasaron a manos de su asistente, Johannes Kepler, un matemático alemán de profundas convicciones religiosas. Kepler, a diferencia de Galileo, abrazó completamente el sistema copernicano y, utilizando los datos de Tycho, descubrió que los planetas no seguían órbitas circulares perfectas, sino elípticas. Sus 3 leyes del movimiento planetario, publicadas entre 1609 y 1619, proporcionaron la primera descripción matemática precisa del sistema solar, aunque Kepler las explicaba en términos de armonías musicales cósmicas y fuerzas casi místicas. A pesar de sus diferencias de enfoque, Kepler y Galileo mantuvieron una correspondencia respetuosa, y el alemán fue uno de los primeros en apoyar públicamente los descubrimientos telescópicos de Galileo. En Inglaterra, Francis Bacon estaba desarrollando y promocionando un nuevo método para adquirir conocimiento, basado en la observación sistemática, la experimentación y la inducción. Aunque Bacon fue más un filósofo de la ciencia que un científico práctico, e irónicamente nunca aceptó el heliocentrismo, su énfasis en la importancia de la evidencia empírica y su visión de la ciencia como una empresa colectiva orientada hacia el progreso humano tendrían una influencia duradera. Paralelamente en Francia, René Descartes estaba sentando las bases del racionalismo moderno, buscando verdades indudables mediante el uso sistemático de la duda y desarrollando nuevas herramientas matemáticas como la geometría analítica. En Italia, el clima intelectual tenía sus propias particularidades. La península estaba fragmentada en múltiples estados con diferentes actitudes hacia la nueva ciencia. La República de Venecia, donde Galileo enseñó durante 18 años, era relativamente liberal y tenía una relación a menudo tensa con Roma, lo que proporcionaba cierto espacio para la exploración intelectual. Allí, Galileo formó parte de círculos intelectuales que incluían a figuras como el fraile servita Paolo Sarpi, teólogo, científico e historiador, que mantenía una posición crítica frente al poder papal. En Roma, mientras tanto, se había fundado en 1603 la Academia dei Lincei, Academia de los Linces, una de las primeras sociedades científicas que más tarde admitiría a Galileo como miembro y publicaría varias de sus obras. El panorama científico de la época estaba también marcado por la influencia de los jesuitas, orden religiosa fundada en el siglo XVI que rápidamente se había convertido en una fuerza intelectual dentro de la Iglesia Católica. Los jesuitas habían establecido una extensa red de colegios y universidades por toda Europa y apostaban por una integración entre la fe católica y los nuevos conocimientos científicos, siempre que estos no contradijeran directamente las escrituras o la doctrina establecida. Científicos jesuitas como Christoph Scheiner realizaban sus propias observaciones astronómicas y, aunque inicialmente muchos admiraron a Galileo,
pronto se convertirían en algunos de sus críticos más formidables, especialmente cuando el Pisano comenzó a desafiar no solo las teorías cosmológicas tradicionales, sino también la autoridad de la Iglesia para interpretar las Escrituras en asuntos relacionados con la naturaleza. En el otoño de 1608, una noticia extraordinaria llegó desde los Países Bajos. Un fabricante de lentes llamado Hans Lippershey había creado un dispositivo que permitía ver objetos distantes como si estuvieran cerca. Este visor de larga distancia combinaba una lente convexa y una cóncava en un tubo para producir un efecto de aumento. Cuando los rumores sobre este invento llegaron a Galileo en el verano de 1609, el profesor italiano, sin haber visto nunca el instrumento original, logró reconstruirlo basándose únicamente en su descripción y en su conocimiento de óptica. Pero lo verdaderamente revolucionario no fue la reconstrucción en sí, sino lo que Galileo hizo a continuación. Mientras la mayoría de los primeros usuarios apuntaban estos primitivos telescopios hacia objetivos terrestres para usos militares o comerciales, Galileo fue uno de los primeros en dirigir sistemáticamente su mirada hacia el cielo. Partiendo de un telescopio de apenas 3 aumentos, rápidamente mejoró su diseño hasta lograr uno de aproximadamente 30 aumentos, un logro técnico notable para la época. Con estas herramientas mejoradas, comenzó una serie de observaciones que sacudirían los cimientos de la cosmología tradicional. He observado muchas veces, con insuperable deleite, escribiría más tarde, revelando no solo sus descubrimientos científicos, sino también el profundo asombro que lo embargaba al ser uno de los primeros seres humanos en contemplar estos nuevos mundos celestes. El telescopio no fue la única herramienta en el arsenal innovador de Galileo. A lo largo de su carrera, diseñó o perfeccionó numerosos instrumentos científicos. Su compás geométrico militar permitía realizar cálculos complejos de manera mecánica, siendo especialmente útil para la artillería y la navegación. Aplicaciones prácticas que ayudaron a financiar su investigación más teórica. Desarrolló también un primitivo termoscopio, antecesor del termómetro, que permitía detectar cambios en la temperatura, y experimentó con lentes y espejos para estudiar la naturaleza de la luz. Su actitud hacia la instrumentación reflejaba una nueva filosofía. La ciencia no dependía solo de razonamientos abstractos, sino también de mediciones precisas y observaciones sistematizadas. La matemática misma era, para Galileo, quizás la herramienta más fundamental. El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, afirmó en su obra El ensayador, y esta convicción guió toda su aproximación al estudio del mundo físico. Aunque sus métodos matemáticos parecerían rudimentarios para los estándares actuales, representaban un alejamiento radical de la tradición aristotélica que privilegiaba explicaciones cualitativas. Galileo buscaba relaciones cuantitativas precisas, como su descubrimiento de que la distancia recorrida por un objeto en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido. Esta matematización de la física sería uno de sus legados más duraderos. Galileo complementaba sus herramientas físicas y matemáticas con una metodología experimental rigurosa. Para estudiar la caída de los cuerpos, por ejemplo, utilizó planos inclinados para ralentizar el movimiento y hacerlo medible con los cronómetros primitivos disponibles en su época. Para estudiar el péndulo, realizó miles de oscilaciones usando su propio pulso como medida del tiempo. Estos experimentos, cuidadosamente diseñados para aislar y medir fenómenos específicos, representaban una ruptura con la tradición escolástica que confiaba principalmente en el silogismo y la autoridad textual. Pero quizás la herramienta
más poderosa y controvertida que Galileo empuñó fue su pluma. A diferencia de muchos de sus contemporáneos académicos que escribían exclusivamente en latín para audiencias eruditas, Galileo optó por escribir muchas de sus obras en italiano vernáculo, haciéndolas accesibles a un público más amplio. Además, desarrolló un estilo literario brillante, mezclando observaciones científicas precisas con sátira mordaz y argumentos filosóficos profundos. Su capacidad para combinar rigor científico con accesibilidad literaria amplificó enormemente el impacto de sus ideas, pero también lo expuso a críticas y controversias que un tratado técnico en latín podría haber evitado. Esta democratización del conocimiento científico, facilitada tanto por su elección lingüística como por la imprenta de Gutenberg, sería tan revolucionaria como sus descubrimientos astronómicos, transformando no solo lo que sabíamos sobre el universo, sino también quién podía participar en ese conocimiento. ¿Cómo podía el mismo cielo ser interpretado de maneras tan radicalmente diferentes? Esta es la pregunta fundamental que subyace en el corazón del conflicto entre Galileo y la Iglesia. Durante casi 2 milenios, la visión aristotélica tolemaica del cosmos había reinado suprema. La Tierra inmóvil en el centro del universo, rodeada por esferas cristalinas que transportaban la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas en movimientos circulares perfectos. Este modelo geocéntrico no era simplemente una teoría astronómica. Se había entretejido con la teología cristiana, simbolizando la centralidad del hombre en la creación divina y proporcionando una cosmología que parecía confirmar numerosos pasajes bíblicos. Contra esta visión firmemente establecida se alzaba la teoría heliocéntrica, propuesta inicialmente por Nicolás Copérnico en su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, publicada el año de su muerte en 1543. Copérnico, un canónigo católico y astrónomo polaco, había sugerido que el Sol, no la Tierra, ocupaba el centro del universo y que todos los planetas, incluida la Tierra, giraban a su alrededor. Inicialmente, la obra de Copérnico fue recibida como una curiosidad matemática, una herramienta de cálculo que simplificaba algunas predicciones astronómicas. La mayoría de los académicos, incluso aquellos que utilizaban sus cálculos, no consideraban que representara la realidad física. Lo que transformó el modelo copernicano de una abstracción matemática a una amenaza para el orden establecido fue precisamente el telescopio de Galileo. A través de este instrumento, Galileo observó fenómenos que contradecían directamente varios aspectos de la cosmología tradicional. Descubrió que la Luna no era una esfera perfecta, sino que tenía montañas y cráteres, contradiciendo la idea aristotélica de que los cuerpos celestes eran perfectos. Vio que Venus presentaba fases completas como la Luna, algo que solo podía explicarse si orbitaba alrededor del Sol y no de la Tierra. Descubrió 4 lunas orbitando Júpiter, demostrando que no todos los cuerpos celestes giraban directamente alrededor de la Tierra. Y observó manchas en el Sol, otra imperfección en los supuestamente inmaculados cielos. Estos descubrimientos, publicados en su obra Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, en 1610, causaron sensación en toda Europa. Para Galileo, constituían evidencia irrefutable a favor del sistema copernicano, aunque en realidad no probaban concluyentemente el heliocentrismo, compatible también con el modelo de Tycho Brahe, donde los planetas orbitan el Sol mientras éste orbita la Tierra.
Para la Iglesia Católica, inmersa en la Contrarreforma y enfrentando el desafío protestante, estos descubrimientos planteaban un dilema profundo. ¿Cómo reconciliar estas nuevas observaciones con las Escrituras y con siglos de enseñanza teológica basada en el geocentrismo? El conflicto no era simplemente sobre hechos astronómicos, sino sobre quién tenía la autoridad para interpretar las Escrituras y determinar cómo estas interpretaciones se relacionaban con el conocimiento natural. Cuando Galileo argumentó en una carta a la gran duquesa Cristina en 1615 que los pasajes bíblicos aparentemente contradictorios con el heliocentrismo debían interpretarse metafóricamente, estaba entrando en un terreno tradicionalmente reservado a los teólogos. La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo funcionan los cielos, argumentaba citando al cardenal Baronio. Pero esta separación entre ciencia y teología, que hoy nos parece natural, era radical en su contexto histórico. La respuesta de la Iglesia llegó en febrero de 1616, cuando la Inquisición romana declaró que la idea de que el Sol estaba inmóvil en el centro del universo era formalmente herética, por contradecir las Escrituras, mientras que la idea de que la Tierra se movía era al menos errónea en la fe. Galileo fue llamado a Roma y el cardenal Bellarmino le comunicó que podía discutir el heliocentrismo como una hipótesis matemática, pero no como una realidad física. Este compromiso permitiría que la teoría siguiera siendo útil para cálculos astronómicos, sin desafiar la interpretación literal de las Escrituras. Para Galileo, sin embargo, representaba una restricción inaceptable a lo que consideraba verdad demostrable y sembraría las semillas del conflicto mayor que estaba por venir. El período entre 1616 y 1632 representa una fase crucial en la vida de Galileo y en el desarrollo del método científico moderno. Tras la advertencia de la Inquisición, Galileo se mantuvo relativamente discreto sobre el tema del heliocentrismo durante varios años, centrando sus investigaciones en otros fenómenos. Durante este tiempo, desarrolló teorías sobre las mareas, argumentando incorrectamente que eran causadas por la combinación del movimiento rotacional y orbital de la Tierra. A pesar de estar equivocado en este punto específico, las mareas son principalmente causadas por la gravedad lunar. Su intento de conectar los movimientos terrestres con fenómenos observables representaba un enfoque innovador. Buscar evidencias físicas terrestres para confirmar teorías astronómicas. Además de sus investigaciones sobre las mareas, Galileo se vio envuelto en una agria controversia sobre la naturaleza de los cometas tras la aparición de 3 de ellos en 1618. El jesuita Horacio Grassi publicó un tratado donde argumentaba, correctamente para los estándares de la época, que los cometas eran cuerpos celestes que se movían más allá de la luna. Galileo, sin haber observado personalmente los cometas debido a problemas de salud, respondió anónimamente, sugiriendo que eran fenómenos atmosféricos. Una posición que resultó ser incorrecta. Esta controversia ilustra un punto importante. Galileo, a pesar de su brillantez, no siempre acertaba en sus teorías científicas. Lo que lo distinguía era su metodología. Su insistencia en que las teorías debían basarse en observaciones y experimentos, no en la autoridad de antiguas tradiciones. Mientras tanto, el clima intelectual y político en Europa estaba cambiando. La Guerra de los 30 años, 1618-1648, había estallado, exacerbando las tensiones religiosas. Dentro de la Iglesia Católica, diferentes facciones mantenían posiciones distintas sobre cómo responder a los avances científicos. Algunos científicos jesuitas, como Christoph Scheiner,
realizaban sus propias observaciones astronómicas significativas, pero insistían en interpretarlas dentro del marco geocéntrico tradicional. Otros intelectuales católicos adoptaban posiciones más conciliadoras. El ambiente era de gran complejidad, con líneas de fractura que no seguían simplemente la división entre ciencia e iglesia. Un aspecto particularmente fascinante de este periodo es la correspondencia entre Galileo y Johannes Kepler. Aunque nunca se conocieron personalmente, estos dos gigantes de la astronomía mantuvieron un intercambio epistolar que revela tanto sus similitudes como sus profundas diferencias filosóficas. Kepler, un protestante con inclinaciones místicas, había derivado sus tres leyes del movimiento planetario: órbitas elípticas, velocidades variables y la relación matemática entre período orbital y distancia al Sol, a partir de los datos observacionales de Tycho Brahe. Estas leyes proporcionaban una descripción matemática precisa del sistema solar, pero Kepler las explicaba en términos de armonías celestiales y geometría platónica. Galileo, más pragmático y mecánico en su enfoque, nunca adoptó plenamente las leyes de Kepler a pesar de su precisión predictiva, quizás porque seguía apegado a la idea de órbitas circulares y velocidades uniformes. En 1623, un cambio significativo ocurrió cuando Maffeo Barberini, un intelectual florentino que admiraba a Galileo, fue elegido papa tomando el nombre de Urbano VIII. Este nombramiento pareció abrir nuevas posibilidades para Galileo, quien pronto viajó a Roma para audiencias con el nuevo pontífice. Estas reuniones fueron cordiales y Urbano VIII, aunque no aprobaba el heliocentrismo como verdad física, parecía dispuesto a permitir su discusión como hipótesis. Envalentonado por este aparente cambio en el clima político y quizás malinterpretando hasta dónde llegaba la tolerancia del Papa, Galileo comenzó a trabajar en la obra que finalmente provocaría su caída. Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. La ciencia estaba a punto de entrar en un escrutinio aún más intenso y Galileo, convencido de la verdad de sus observaciones y de su interpretación, estaba preparado para defender sus ideas con toda la fuerza de su intelecto y su pluma. Cuando Galileo emprendió la escritura de su obra maestra, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, estaba empleando su arma más poderosa, su extraordinaria capacidad literaria. Publicado en 1632, el Diálogo representa no solo un tratado científico, sino una obra maestra de la retórica y la literatura. A diferencia de la mayoría de las obras científicas de la época, escritas en latín para un público exclusivamente académico, Galileo eligió escribir en italiano vernáculo, permitiendo que sus ideas alcanzaran a un público mucho más amplio, incluyendo comerciantes educados, nobles y otros miembros de la sociedad que no dominaban el latín. La estructura misma del libro era revolucionaria. En lugar de un tratado árido, Galileo organizó la obra como una conversación entre tres personajes a lo largo de 4 días. Salviati, el brillante defensor del sistema copernicano, claramente representaba las ideas del propio Galileo. Sagredo, un inteligente noble veneciano, actuaba como el estudiante curioso y de mente abierta. Y finalmente, Simplicio, cuyo nombre evocaba al comentarista aristotélico del siglo VI Simplicius, defendía la visión tradicional geocéntrica de manera cada vez más torpe a medida que avanzaba el diálogo. Esta estructura permitía a Galileo presentar argumentos y contraargumentos en un formato vivo y accesible, guiando sutilmente al lector hacia la conclusión de que el sistema heliocéntrico era superior. El estilo de Galileo combinaba rigor científico,
con un humor mordaz y una prosa elegante. Utilizaba analogías cotidianas para explicar conceptos complejos. Por ejemplo, para refutar el argumento de que si la Tierra girara, deberíamos sentir su movimiento, describía cómo dentro de la cabina cerrada de un barco en movimiento uniforme, todos los fenómenos físicos ocurren exactamente igual que en tierra firme. Esta intuición, que anticipaba el principio de relatividad de Einstein, se presentaba no con fórmulas matemáticas, sino con escenarios vívidamente imaginables para cualquier lector. La decisión de escribir en italiano vernáculo no era meramente estilística, sino profundamente política. Tradicionalmente, el latín funcionaba como un filtro que restringía el acceso al conocimiento a una élite educada bajo estricto control eclesiástico. Al usar el italiano, Galileo estaba democratizando el debate científico, permitiendo que un público más amplio evaluara directamente sus argumentos sin intermediarios. Como escribió en una carta, he escrito en idioma vulgar porque necesito que toda persona pueda leerlo. Esta elección reflejaba una nueva visión del conocimiento científico como algo que debería estar abierto al escrutinio público, no reservado a unos pocos eruditos. El uso del diálogo como formato literario tenía además otra ventaja estratégica. Permitía a Galileo plantear ideas potencialmente controversiales, poniéndolas en boca de sus personajes sin afirmarlas directamente él mismo. Esta técnica, conocida como distanciamiento autorial, era una forma de protección contra acusaciones de herejía, aunque como los eventos posteriores demostrarían, resultó insuficiente. En teoría, Galileo estaba simplemente presentando diferentes argumentos para su consideración, no declarando categóricamente la verdad del heliocentrismo. Lo que hacía el diálogo tan devastadoramente efectivo y últimamente tan peligroso para su autor era la forma en que Galileo manipulaba el debate. A lo largo de la obra, Salviati, el defensor del heliocentrismo, presenta argumentos claros, elegantes y persuasivos, mientras que Simplicio, el defensor del geocentrismo tradicional, es retratado cada vez más como torpe e incapaz de responder efectivamente. Este desequilibrio retórico dejaba poco espacio para la duda. Cualquier lector razonable concluiría que el sistema copernicano era superior, a pesar de la declaración oficial en el prefacio de que la obra solo presentaba los argumentos hipotéticamente. El italiano de Galileo era tan brillante y accesible que incluso hoy, 4 siglos después, sigue siendo considerado un clásico de la literatura italiana. Utilizaba un lenguaje colorido, metáforas memorables y ocasionalmente humor sardónico para ridiculizar a sus oponentes. Cuando describía teorías que consideraba absurdas, su prosa se volvía mordazmente irónica. Esta combinación de rigor científico y virtuosismo literario creó una obra que no solo avanzaba argumentos científicos, sino que entretenía al lector, algo revolucionario para un tratado sobre astronomía y física. El impacto del diálogo fue inmediato y profundo. La primera edición se agotó rápidamente y pronto circulaban copias por toda Italia y más allá. La obra encendió conversaciones en salones, universidades y hasta en monasterios, llevando el debate sobre el sistema solar a círculos que normalmente no participaban en discusiones astronómicas. La pluma de Galileo había logrado lo que ningún tratado técnico en latín podría haber conseguido: democratizar el debate sobre la estructura del cosmos, sacándolo de las torres de marfil académicas y eclesiásticas y poniéndolo al alcance de la sociedad educada. El diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo se publicó en febrero de 1632 con todas las aprobaciones eclesiásticas necesarias, aparentemente cumpliendo con las condiciones impuestas previamente a Galileo.
Sin embargo, casi inmediatamente comenzó a generar una tormenta de controversia que iba mucho más allá de los círculos astronómicos. La obra no era simplemente un tratado científico, era un potente manifiesto a favor del heliocentrismo disfrazado de debate imparcial. A lo largo de sus páginas, Galileo desmontaba sistemáticamente los argumentos tradicionales contra el movimiento de la Tierra, presentando el sistema copernicano no como una mera hipótesis matemática, como se le había instruido, sino como una verdad física. Entre los argumentos más poderosos presentados en el diálogo estaba la explicación de Galileo sobre por qué no percibimos el movimiento de la Tierra, desarrollando lo que más tarde se conocería como el principio de relatividad. Galileo explicaba que en un barco que se mueve a velocidad constante, todos los fenómenos físicos ocurren exactamente igual que en tierra firme. Un marinero bajo cubierta no podría determinar si el barco está en movimiento o anclado mediante ningún experimento mecánico. De manera similar, argumentaba, vivimos inconscientes del movimiento de la Tierra porque compartimos su velocidad. Este argumento elegante eliminaba una de las principales objeciones intuitivas al heliocentrismo. Otro aspecto crucial del diálogo era su tratamiento de las mareas. Galileo presentaba un elaborado modelo que explicaba las mareas como resultado del movimiento combinado de rotación y traslación de la Tierra, produciendo una especie de bamboleo que causaría el flujo y reflujo de los océanos. Aunque esta teoría específica resultó ser incorrecta, las mareas son principalmente causadas por la atracción gravitacional de la Luna. Su intento de vincular un fenómeno terrestre observable con el movimiento del planeta representaba un enfoque revolucionario. Galileo estaba buscando evidencia física tangible del heliocentrismo, no solo argumentos teóricos. Lo que últimamente selló el destino de Galileo fue su tratamiento del personaje de Simplicio. En el clímax del diálogo, Simplicio, acorralado por los argumentos de Salviati, recurre a un argumento que el Papa Urbano VIII había expresado personalmente a Galileo, que Dios, siendo omnipotente, podría haber creado el universo de cualquier manera que quisiera y producir los mismos efectos observables a través de mecanismos que los humanos no podían comprender. Este argumento teológico, puesto en boca del personaje más ridiculizado de la obra, fue interpretado como una burla directa al Papa. Aunque Galileo probablemente no intentaba insultar a su antiguo patrón y protector, la percepción de que lo había hecho transformó lo que podría haber sido una controversia científica en un asunto de desacato personal. La reacción fue rápida. En agosto de 1632, apenas 6 meses después de su publicación, la venta del diálogo fue suspendida por orden del Santo Oficio. Galileo, de 68 años y con salud precaria, fue convocado a Roma para enfrentar a la Inquisición. Sus peticiones de ser interrogado en Florencia debido a su edad y enfermedad fueron rechazadas. El Papa, sintiendo que su confianza había sido traicionada, se negó a intervenir en su favor. El escenario estaba preparado para uno de los juicios más famosos de la historia. Un proceso que determinaría no solo el destino personal de Galileo, sino que se convertiría en un símbolo perdurable de las tensiones entre la ciencia emergente y la autoridad religiosa tradicional. Para comprender plenamente el proceso contra Galileo, debemos mirar más allá de la superficie del conflicto científico y examinar la compleja red de poder, política y personalidades que lo rodeaban. El juicio no ocurrió en un vacío, sino en medio de una Europa desgarrada por la Guerra de los 30 años, 1618-1648, un conflicto devastador con dimensiones religiosas y políticas. La autoridad papal,
estaba siendo cuestionada no solo por los protestantes, sino también por estados católicos como Francia que buscaban mayor autonomía. En este contexto, cualquier desafío a la autoridad de la Iglesia para interpretar las Escrituras adquiría un significado político especialmente sensible. El Papa Urbano VIII, nacido Maffeo Barberini, era una figura compleja y contradictoria. Proveniente de una rica familia florentina, había sido inicialmente un admirador y protector de Galileo. Culto y apreciador de las artes y ciencias, no se oponía por principio a la investigación científica e incluso había permitido a Galileo escribir sobre el heliocentrismo como hipótesis. Sin embargo, como papa, Urbano era también un gobernante político preocupado por mantener el poder y prestigio de la Santa Sede en tiempos turbulentos. La percepción de que Galileo lo había ridiculizado públicamente en el diálogo se convirtió en una afrenta personal que no podía ignorar sin parecer débil. Dentro del Vaticano, diferentes facciones influían en el proceso. Los jesuitas, otrora aliados de Galileo, se habían convertido en algunos de sus críticos más firmes. El científico jesuita Christoph Scheiner, con quien Galileo había mantenido una amarga disputa sobre la prioridad en el descubrimiento de las manchas solares, tenía ahora influencia en la corte papal. La orden de los dominicos, tradicionalmente encargada de la Inquisición, mantenía posiciones generalmente más conservadoras en materia doctrinal. Pero incluso dentro de estas órdenes existían divisiones. Algunos teólogos argumentaban por una interpretación más flexible de las Escrituras en asuntos científicos, mientras otros insistían en la lectura literal. Las dimensiones políticas del caso iban más allá del Vaticano. El gran duque de Toscana, Fernando II de Medici, era patrón de Galileo y trató de interceder en su favor, pero su influencia era limitada. El embajador toscano en Roma, Francesco Nicolini, trabajó incansablemente para mitigar la situación, consiguiendo que Galileo pudiera alojarse en la embajada toscana durante gran parte del proceso en lugar de en las celdas de la Inquisición. Mientras tanto, la monarquía española, pilar del catolicismo conservador, presionaba por mantener una línea dura contra cualquier desviación doctrinal. A nivel personal, la salud de Galileo jugó un papel significativo. A sus 69 años durante el proceso, sufría de múltiples dolencias, incluyendo artritis severa, hernias y problemas oculares que lo estaban llevando gradualmente a la ceguera. Su fragilidad física contrastaba dramáticamente con la fuerza de su intelecto, y los registros sugieren que los inquisidores alternaban entre períodos de consideración hacia su estado de salud y amenazas de tortura. Aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que estas amenazas eran principalmente psicológicas, dado su estatus y edad. El proceso mismo fue conducido con un resultado prácticamente predeterminado. Los 10 cardenales que juzgaron el caso no estaban evaluando imparcialmente evidencia científica, sino determinando hasta qué punto Galileo había desobedecido la orden de 1616 y defendido el heliocentrismo como verdad física. La cuestión clave no era si la Tierra se movía alrededor del Sol, sino si Galileo había desafiado la autoridad de la Iglesia para regular la interpretación de las Escrituras y controlar qué teorías podían presentarse como hechos. En un sistema donde la herejía era tanto un crimen religioso como político, y donde la autoridad institucional era fundamental para mantener el orden social, el desenlace estaba prácticamente escrito antes de que comenzara el juicio. El 12 de abril de 1633, Galileo compareció por primera vez ante el Tribunal de la Inquisición en Roma. A pesar de su avanzada edad y deteriorada salud, el célebre científico
tuvo que enfrentar uno de los procesos judiciales más significativos de la historia intelectual europea. El procedimiento formalmente no era un juicio por herejía, sino por sospecha vehemente de herejía. Una distinción técnica pero crucial que permitiría posteriormente una sentencia más moderada. La cuestión central era si Galileo había violado la orden de 1616 que le prohibía enseñar, defender o considerar el heliocentrismo como verdad física. Durante los interrogatorios, la estrategia de Galileo fue argumentar que nunca había sido formalmente notificado de tal prohibición absoluta. Según él, el cardenal Bellarmino solo le había comunicado que el heliocentrismo no podía ser defendido o sostenido, lo que él interpretaba como no argumentar definitivamente a su favor, pero sí permitía discutirlo hipotéticamente. Como evidencia, presentó una carta de Bellarmino, ya fallecido, que parecía respaldar su interpretación. Sin embargo, los inquisidores produjeron un documento del archivo del Santo Oficio, de autenticidad cuestionada por algunos historiadores modernos, que indicaba una prohibición más estricta de enseñar de cualquier manera la teoría. Enfrentado a este documento y a la evidencia de su propio diálogo, donde claramente favorecía el heliocentrismo a pesar de sus protestas de neutralidad, Galileo gradualmente reconoció su posición insostenible. En su tercera comparecencia ofreció una explicación psicológica. Su vanidad lo había llevado a presentar los argumentos copernicanos más fuertemente de lo que debía, no porque realmente creyera en ellos, sino por ambición, vanidad y deseo de parecer más agudo que los demás. Esta confesión, claramente estratégica, buscaba presentar su falta como un pecado de orgullo intelectual, no de herejía deliberada. Lo que siguió fue esencialmente un acuerdo negociado tras bastidores entre los representantes del Gran Duque de Toscana y los oficiales de la Inquisición. Galileo se declararía culpable de un delito menor a cambio de una sentencia relativamente leve. El 22 de junio de 1633, vestido con la túnica blanca de penitente, Galileo se arrodilló ante el tribunal y pronunció su abjuración formal. Con corazón sincero y fe no fingida abjuro, maldigo y detesto los mencionados errores y herejías, y juro que en el futuro nunca más diré ni afirmaré, verbalmente ni por escrito, nada que pueda dar lugar a una sospecha similar contra mí. La leyenda cuenta que tras pronunciar estas palabras, Galileo murmuró, «Epur si muove», y sin embargo se mueve. Una afirmación desafiante de la verdad del movimiento terrestre a pesar de su abjuración forzada. Aunque esta anécdota es casi ciertamente apócrifa, apareciendo por primera vez en textos un siglo después. Captura poéticamente la tensión entre la sumisión institucional y la convicción intelectual que define este momento histórico. La sentencia fue considerablemente más suave de lo que podría haber sido. Prisión formal, conmutada inmediatamente por arresto domiciliario, recitación semanal de los 7 salmos penitenciales durante 3 años, una obligación que su hija monja, Sor María Celeste, asumió por él, y la prohibición de su diálogo, que sería incluido en el índice de libros prohibidos. No hubo tortura física ni encarcelamiento en mazmorras, como a veces se ha representado dramáticamente. Sin embargo, para un hombre de su estatura intelectual, la humillación pública y la restricción de su libertad académica constituían un castigo severo. Más allá del destino personal de Galileo, el juicio plantea preguntas profundas sobre la relación entre fe y razón, autoridad y evidencia, tradición e innovación.
Contrario a la narrativa simplista de la Iglesia contra la ciencia, muchos eclesiásticos de la época aceptaban la investigación científica e incluso el heliocentrismo como hipótesis matemática. Lo que no podían aceptar era un laico desafiando la autoridad exclusiva de la Iglesia para interpretar las Escrituras o presentando como certeza física lo que consideraban una teoría no probada que contradecía tanto la interpretación literal bíblica como la física aristotélica aceptada. El caso reveló los límites de la tolerancia institucional hacia nuevas ideas que desafiaban no solo teorías específicas, sino los fundamentos mismos de la autoridad interpretativa y el orden cosmológico establecido. ¿Qué evidencias tenía realmente Galileo para defender el sistema copernicano con tanta pasión? Esta es una pregunta crucial que a menudo se pierde en las narrativas simplificadas sobre su conflicto con la Iglesia. La realidad es que la situación científica era mucho más compleja y matizada de lo que frecuentemente se presenta. Galileo había acumulado observaciones telescópicas que socavaban aspectos del sistema ptolemaico tradicional, pero ninguna de ellas constituía una prueba definitiva del heliocentrismo. Algo que él mismo probablemente comprendía, pero rara vez reconocía explícitamente. Las fases de Venus representaban quizás la evidencia más convincente que Galileo había descubierto. En el sistema ptolemaico, Venus siempre debía aparecer como una medialuna o menos, ya que al orbitar entre la Tierra y el Sol, solo podríamos ver parcialmente su lado iluminado. Sin embargo, el telescopio de Galileo reveló que Venus mostraba un ciclo completo de fases, similar a la Luna, incluyendo fases llenas cuando se encontraba al otro lado del Sol. Esto refutaba definitivamente el modelo ptolemaico específico, pero era compatible tanto con el sistema copernicano como con el sistema tichónico, donde los planetas orbitan al Sol mientras éste orbita la Tierra. El descubrimiento de las lunas de Júpiter, que Galileo llamó astros mediceos en honor a sus patrones florentinos, también contradecía la noción aristotélica de que todos los cuerpos celestes debían orbitar directamente alrededor de la Tierra. Demostraba la existencia de múltiples centros de movimiento en el cosmos, haciendo más plausible la idea de que la Tierra pudiera orbitar el Sol. Sin embargo, nuevamente, esto no probaba directamente el heliocentrismo. Simplemente hacía más cuestionable uno de los argumentos contra él. Las manchas solares que Galileo observó y documentó meticulosamente contradecían la perfección e inmutabilidad atribuidas a los cuerpos celestes en la cosmología aristotélica. Al observar el movimiento de estas manchas, Galileo también dedujo correctamente que el Sol rotaba sobre su eje, otro golpe contra la física aristotélica tradicional. Pero estas observaciones tampoco demostraban directamente que la Tierra se moviera. Donde Galileo carecía de pruebas definitivas, empleaba argumentos teóricos ingeniosos. Su explicación de las mareas como resultado del doble movimiento de la Tierra, rotación y traslación, parecía ofrecer la tan buscada evidencia terrestre del movimiento planetario. Presentó esta teoría con gran convicción en el Diálogo, pero irónicamente estaba completamente equivocado. Las mareas son causadas principalmente por la atracción gravitacional de la Luna, un concepto que solo sería comprendido adecuadamente con la teoría de la gravitación de Newton décadas después. Quizás el punto más débil en la argumentación de Galileo era su rechazo de la mejor evidencia disponible en favor del heliocentrismo: las leyes de Kepler. Johannes Kepler había publicado sus dos primeras leyes del movimiento planetario en 1609,
órbitas elípticas y velocidades variables, y la tercera, en 1619, la relación matemática precisa entre el periodo orbital y la distancia al Sol. Estas leyes proporcionaban una descripción matemáticamente precisa del sistema solar, superior tanto al modelo ptolemaico como a la versión de Copérnico con órbitas circulares. Sin embargo, Galileo apenas mencionaba a Kepler en el Diálogo y seguía apegado a órbitas circulares perfectas, quizás por razones estéticas o por su preferencia por explicaciones mecánicas sobre formulaciones matemáticas abstractas. Los científicos jesuitas, varios de los cuales eran astrónomos competentes, planteaban objeciones científicas legítimas al heliocentrismo que Galileo no podía responder satisfactoriamente. Por ejemplo, si la Tierra orbitaba el Sol, las estrellas fijas deberían mostrar un desplazamiento angular anual, paralaje estelar. La ausencia de paralaje observable podía explicarse si las estrellas estaban inmensamente lejos, pero esto requería aceptar un universo de tamaño inimaginable con vastos espacios vacíos, una idea filosóficamente problemática en ese tiempo. El paralaje estelar no sería detectado hasta 1838, 2 siglos después. La situación científica en 1633 era, por tanto, mucho más ambigua de lo que a menudo se reconoce. El sistema geocéntrico tradicional estaba ciertamente en crisis debido a las observaciones telescópicas, pero el heliocentrismo tampoco contaba con pruebas concluyentes. Científicamente, el sistema híbrido de Tycho Brahe, geo-heliocéntrico, era perfectamente viable y compatible con todas las observaciones disponibles. La convicción inquebrantable de Galileo en el copernicanismo opuesto sobrepasaba lo que las evidencias estrictamente justificaban, impulsada quizás por su intuición física y su confianza en la simplicidad y elegancia del modelo heliocéntrico. Su genio residía no tanto en tener todas las respuestas correctas, sino en formular las preguntas correctas y desarrollar métodos para investigarlas, estableciendo los cimientos para los avances científicos que eventualmente confirmarían su visión fundamental del cosmos. Tras su abjuración en junio de 1633, comenzó para Galileo un nuevo capítulo. 9 años de confinamiento que, aunque físicamente restrictivos, serían intelectualmente productivos. Su sentencia de prisión formal fue inmediatamente conmutada por arresto domiciliario, primero en la villa del embajador toscano en Roma, luego brevemente en Siena bajo la custodia del arzobispo Ascanio Piccolomini, y finalmente en su propia villa en Arcetri, cerca de Florencia, donde permanecería hasta su muerte. La villa Il Gioiello, la joya, en las colinas de Arcetri, se convirtió en el mundo entero para el anciano científico. Situada estratégicamente cerca del convento de San Mateo, donde su hija favorita, Virginia, Sor María Celeste, era monja, la propiedad ofrecía suficiente espacio y comodidad para que Galileo continuara su trabajo. Se le permitía recibir visitantes, pero solo con permiso de las autoridades eclesiásticas, y estaba prohibido discutir o publicar sobre el tema del movimiento terrestre. Sin embargo, estas restricciones no impidieron que Galileo mantuviera una extensa correspondencia con científicos de toda Europa, ni que desarrollara su trabajo más significativo en física. La relación de Galileo con su hija María Celeste representa uno de los aspectos más conmovedores de estos años finales. Las numerosas cartas conservadas entre padre e hija revelan un vínculo extraordinario de amor, respeto intelectual y apoyo mutuo. María Celeste no solo cuidaba de las necesidades prácticas de su padre, enviándole comidas preparadas, ropa remendada y medicinas desde el convento,
sino que también actuaba como su copista, asistente de investigación e incluso cumplía en su nombre la penitencia de recitar semanalmente los salmos penitenciales impuestos por la Inquisición. Su muerte prematura en 1634, a los 33 años, fue un golpe devastador para Galileo. A pesar de este dolor personal y las restricciones oficiales, Galileo logró completar durante su confinamiento lo que muchos consideran su obra científica más importante: discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Si el diálogo había sido su manifiesto cosmológico, los discursos serían su legado a la física terrestre. En esta obra, retomando también la forma de diálogo entre los mismos personajes, Galileo estableció los fundamentos de la mecánica moderna, presentando sus descubrimientos sobre la resistencia de los materiales, la estructura matemática del movimiento acelerado y las trayectorias parabólicas de los proyectiles. Para eludir la censura italiana, el manuscrito fue sacado clandestinamente de Italia y publicado en 1638 en Leiden, Países Bajos, por la casa editorial Elsevier. La obra, escrita en italiano pero publicada en territorio protestante, pudo circular por Europa a pesar de las restricciones, asegurando que las contribuciones científicas de Galileo sobrevivieran a su confinamiento personal. Irónicamente, mientras la Iglesia había logrado silenciar a Galileo sobre el heliocentrismo, sus ideas sobre física terrestre, igualmente revolucionarias, pudieron diseminarse, estableciendo principios que Isaac Newton desarrollaría décadas más tarde en su síntesis monumental. Los últimos años de Galileo estuvieron marcados también por el deterioro de su salud, particularmente su visión. Ya en 1637 había quedado completamente ciego, una tragedia especialmente cruel para un hombre cuya carrera se había construido sobre la observación precisa. En una carta conmovedora, describió su condición: este cielo, este mundo, este universo que yo con mis maravillosas observaciones y claras demostraciones había ampliado 100.000 veces más allá de los límites comúnmente vistos, ahora se ha reducido para mí a un espacio no mayor que el ocupado por mi persona. A pesar de esta limitación, continuó trabajando con la ayuda de asistentes, incluyendo el joven Vincenzo Viviani, quien se convertiría en su primer biógrafo, y Evangelista Torricelli, quien continuaría su legado científico. El 8 de enero de 1642, a los 77 años, Galileo falleció en Arcetri, rodeado por unos pocos discípulos fieles. Dado su estatus de penitente de la Inquisición, su entierro fue inicialmente modesto, sin los honores públicos que su contribución científica merecía. Solo décadas más tarde, en 1737, sus restos serían trasladados a un monumento funerario en la Basílica de Santa Croce, en Florencia, donde reposa junto a otras figuras ilustres del Renacimiento italiano. Para entonces, sus ideas ya habían triunfado en los círculos científicos europeos, aunque el reconocimiento oficial de la Iglesia tardaría siglos en llegar. La condena de Galileo y la prohibición de sus obras marcaron el inicio de un prolongado proceso de reconsideración, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Este camino hacia la reivindicación se extendería literalmente por siglos, con avances graduales que reflejaban tanto los cambios en el conocimiento científico como las transformaciones dentro de la propia institución eclesiástica. La historia de esta reconciliación es tan fascinante como el conflicto original, revelando cómo las instituciones humanas, incluso las más tradicionales, pueden evolucionar en su relación con el conocimiento y la verdad. Los primeros indicios de cambio aparecieron apenas décadas después de la muerte de Galileo. En 1686,
el Principia Mathematica de Isaac Newton proporcionó un marco físico y matemático coherente que explicaba tanto el movimiento terrestre como celestial, ofreciendo pruebas convincentes del sistema heliocéntrico. Newton no solo confirmó las intuiciones fundamentales de Galileo sobre el movimiento, sino que las expandió en una teoría comprensiva de la gravitación universal que explicaba por qué los planetas orbitan el Sol en trayectorias elípticas, tal como Kepler había descrito matemáticamente. La abrumadora evidencia y el poder predictivo de la física newtoniana hicieron cada vez más difícil mantener posiciones geocéntricas en círculos científicos serios. Un hito significativo ocurrió en 1758, cuando el Papa Benedicto XIV ordenó la eliminación de la prohibición general contra libros que enseñaban el movimiento de la Tierra. Esta decisión permitió que obras heliocéntricas circularan más libremente, aunque los escritos específicos de Galileo y Copérnico permanecieron prohibidos temporalmente. Este cambio reflejaba una adaptación pragmática. La Iglesia comenzaba a reconocer que la batalla contra el heliocentrismo ya no podía ganarse en el ámbito científico y que continuar la prohibición erosionaba su credibilidad entre las clases educadas. En 1822, bajo el pontificado de Pío VI, la Congregación del Santo Oficio finalmente otorgó el imprimatur, permiso oficial para publicar, a obras que trataban la Tierra en movimiento como un hecho físico, no meramente como una hipótesis. Este reconocimiento, formal aunque tardío, marcó un punto de inflexión significativo. La Iglesia ya no oponía resistencia oficial a la astronomía heliocéntrica. Siguiendo esta línea, en 1835, las obras de Galileo y Copérnico fueron finalmente retiradas del índice de libros prohibidos, permitiendo su libre circulación dentro del mundo católico. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, la Iglesia mantuvo una posición cautelosa sobre el caso Galileo, reconociendo implícitamente el error, pero evitando declaraciones explícitas. Historiadores católicos comenzaron a examinar el caso con mayor objetividad, revelando las complejidades y matices que habían sido frecuentemente simplificados en narrativas polarizadas. Gradualmente, emergió una comprensión más sofisticada que reconocía tanto los errores procedimentales en el juicio como el contexto histórico complejo en que ocurrió. El verdadero punto de inflexión llegó con el Concilio Vaticano II, 1962-1965, que promovió un diálogo más abierto entre la Iglesia y el mundo moderno. En 1979, durante una conmemoración del centenario del nacimiento de Albert Einstein, el Papa Juan Pablo II mencionó explícitamente la necesidad de reexaminar el caso Galileo, inaugurando un proceso formal de revisión histórica. Estableció una comisión interdisciplinaria que trabajaría durante más de una década, investigando todos los aspectos del caso desde perspectivas históricas, científicas, culturales y teológicas. Finalmente, el 31 de octubre de 1992, tras recibir los resultados de la comisión, Juan Pablo II ofreció lo que muchos consideran la rehabilitación oficial de Galileo. En un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias, el Papa reconoció los errores de juicio cometidos por las autoridades eclesiásticas del siglo XVII. Distinguió entre la legítima preocupación de los teólogos por proteger la fe católica y los métodos utilizados, admitiendo que estos últimos reflejaban una concepción errónea de la relación entre la Biblia y la ciencia. Paradójicamente, señaló el Papa,
Galileo, sincero creyente, se mostró más perspicaz en esto que sus adversarios teólogos. Esta declaración, aunque cuidadosamente formulada para no constituir una retractación formal en sentido jurídico, la Iglesia sostiene que los procedimientos fueron válidos según el derecho canónico de la época, representó un reconocimiento sustancial del error histórico y un intento de establecer un nuevo paradigma para la relación entre fe y ciencia. Según este enfoque, ambas representan búsquedas legítimas de la verdad que, correctamente entendidas, no pueden contradecirse fundamentalmente, pues proceden del mismo Dios. La reivindicación de Galileo, completada 359 años después de su condena, representa mucho más que la rehabilitación de un individuo. Simboliza una evolución profunda en la relación entre la fe católica y la ciencia moderna. Este proceso no fue simplemente el reconocimiento tardío de un error histórico, sino una reconfiguración fundamental de cómo la Iglesia entiende la relación entre la revelación bíblica y el conocimiento obtenido a través de la investigación empírica. Es importante destacar que el reconocimiento de Juan Pablo II no implicaba que los teólogos del siglo XVII carecieran por completo de argumentos válidos. En su contexto histórico, muchas de sus objeciones tenían fundamentos razonables, tanto teológicos como científicos. Lo que la Iglesia moderna ha llegado a reconocer es que cometieron un error metodológico al aplicar categorías teológicas a cuestiones que pertenecían propiamente al ámbito de la investigación científica, y al interpretar pasajes bíblicos con finalidad descriptiva del mundo físico, cuando su propósito era comunicar verdades religiosas en lenguaje accesible a personas de cualquier época. El caso Galileo ha pasado de ser un símbolo del supuesto conflicto inherente entre ciencia y religión a convertirse en un ejemplo instructivo de cómo estas dos esferas del conocimiento humano pueden malinterpretarse mutuamente cuando no se respetan sus diferentes métodos y objetivos. La visión contemporánea, articulada no solo por Juan Pablo II, sino también por sus sucesores Benedicto XVI y Francisco, sostiene que cuando la ciencia y la fe parecen contradecirse, probablemente estamos ante una interpretación incorrecta de una o ambas, no ante una contradicción entre verdades fundamentales. Quizás el aspecto más significativo de esta larga reconciliación es que ha permitido a la Iglesia Católica desarrollar una relación con la ciencia que difiere notablemente de algunas corrientes religiosas más fundamentalistas. El Vaticano mantiene hoy un observatorio astronómico con científicos jesuitas que realizan investigaciones de vanguardia y ha adoptado posiciones que aceptan descubrimientos científicos como la evolución, la edad del universo y el cambio climático, buscando integrarlos en una visión coherente con sus principios teológicos fundamentales. Este enfoque, que reconoce tanto los límites como la validez de diferentes formas de conocimiento, puede rastrearse directamente hasta las lecciones aprendidas del caso Galileo. Mientras la Iglesia Católica recorría su largo camino hacia la reconciliación con el legado de Galileo, la ciencia avanzaba inexorablemente, confirmando y expandiendo las intuiciones fundamentales del astrónomo italiano. En los siglos posteriores a su muerte, una serie de descubrimientos científicos no solo validarían sus ideas sobre el movimiento terrestre, sino que revolucionarían completamente nuestra comprensión del cosmos, llevándonos mucho más allá de lo que él mismo hubiera podido imaginar. La confirmación empírica del movimiento terrestre llegó gradualmente. En 1728, el astrónomo inglés James Bradley descubrió la aberración estelar, un fenómeno óptico causado por la combinación de la velocidad finita de la luz y el movimiento orbital de la Tierra. Este descubrimiento
proporcionó la primera evidencia observacional directa del movimiento terrestre. Sin embargo, la prueba definitiva que Galileo nunca pudo encontrar, el paralaje estelar, no sería detectada hasta 1838, cuando Friedrich Bessel midió exitosamente el desplazamiento angular de la estrella 61 Cygni, visto desde diferentes puntos de la órbita terrestre. Esta observación confirmaba inequívocamente que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Paralelamente, las leyes del movimiento y la gravitación universal formuladas por Isaac Newton en su Principia Mathematica, 1687, proporcionaron el marco teórico que explicaba no solo por qué los planetas orbitan el Sol en trayectorias elípticas, sino también cómo la misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la Luna en órbita. La física newtoniana unificaba los fenómenos terrestres y celestes, derrumbando definitivamente la antigua división aristotélica entre el mundo sublunar y supralunar que había sido uno de los pilares del geocentrismo. Las leyes de Newton representaban la culminación y síntesis de los trabajos pioneros de Galileo sobre el movimiento y de Kepler sobre las órbitas planetarias. El desarrollo del telescopio, instrumento que Galileo había convertido en herramienta científica, continuó, transformando nuestra visión del universo. En 1781, William Herschel descubrió Urano, el primer planeta desconocido para los antiguos, expandiendo dramáticamente los límites conocidos del sistema solar. En el siglo XIX, telescopios cada vez más potentes revelaron la verdadera naturaleza de las nebulosas y descubrieron galaxias más allá de la Vía Láctea, transformando nuestra comprensión de la escala del universo. El cosmos resultó ser vastamente más grande y más poblado de lo que Galileo o cualquiera de sus contemporáneos habían imaginado. El perfeccionamiento de métodos como la espectroscopía, iniciada por Joseph von Fraunhofer en el siglo XIX, permitió analizar la composición química de cuerpos celestes distantes, revelando que estaban formados por los mismos elementos que encontramos en la Tierra. Este descubrimiento validaba otro aspecto de la revolución galileana, la unificación de la física terrestre y celeste, la idea de que los mismos principios naturales operan en todo el universo. Pero la validación más profunda, y también la más paradójica, del legado de Galileo, vendría con los desarrollos de la física en el siglo XX. La teoría de la relatividad de Einstein demostró que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino relativos al marco de referencia del observador, una idea que en cierto sentido perfeccionaba y trascendía el principio de relatividad que Galileo había intuido. La mecánica cuántica reveló que a escala subatómica las certezas de la física clásica dan paso a probabilidades e incertidumbres fundamentales, un recordatorio de los límites del conocimiento humano. La astronomía moderna ha revelado un universo que dista enormemente del que Galileo contemplaba con su rudimentario telescopio. Hemos descubierto que nuestro Sol es una estrella común entre miles de millones en la Vía Láctea, que a su vez es solo una galaxia entre billones en un universo en expansión que comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años con el Big Bang. Hemos confirmado que los planetas son comunes alrededor de otras estrellas y que potencialmente existen millones de mundos capaces de albergar vida en nuestra galaxia. Este vasto y dinámico cosmos hace que el debate entre el sistema tolemaico y el copernicano parezca casi provinciano en su escala. Y sin embargo, la revolución científica iniciada por Galileo sigue siendo fundamental para toda esta ciencia posterior,
Su insistencia en la observación directa, la experimentación controlada y la descripción matemática de los fenómenos naturales estableció métodos que siguen siendo pilares del método científico moderno. Su combinación de empirismo y teorización matemática, su disposición a desafiar dogmas establecidos cuando las evidencias apuntaban en otra dirección y su convicción de que la naturaleza sigue leyes comprensibles para la mente humana son actitudes que continúan inspirando a científicos en todas las disciplinas. Quizás la ironía más profunda del caso Galileo es que, mientras su condena pretendía proteger una cosmovisión teológica amenazada por nuevos descubrimientos, el universo revelado por la ciencia moderna resulta ser más asombroso, más complejo y más grandioso que cualquier cosa imaginada por las cosmologías medievales. Como han señalado muchos teólogos modernos, este vasto cosmos, descubierto por la ciencia, puede inspirar un sentido de asombro y misterio perfectamente compatible con una perspectiva religiosa. La verdadera lección del caso Galileo no es que la ciencia y la fe sean inherentemente antagónicas, sino que ambas prosperan mejor cuando reconocen mutuamente sus diferentes metodologías y ámbitos de competencia.